Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Te acabo de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, cómo Jesucristo nos pone un ejemplo claro y perfectamente entendible de lo que significa ser un cristiano, y ser un cristiano que se encuentre alineado perfectamente a como Dios quiere hacer las cosas para dar fruto. Él dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos es la parte del árbol que está en la rama, que cuando desarrolla y madura en la primavera, da el fruto. Pero fijaos qué curioso, para que el pámpano dé fruto, tiene que estar y permanecer en Cristo. Ahora, ¿cuál es la manera de que tú y yo podamos permanecer unidos a Cristo para vivir la vida cristiana de reino y para poder dar fruto? La vid, por medio de la savia que llega a los pámpanos, hace que los pámpanos den fruto. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hace que nosotros demos fruto. Así que la única manera de estar unidos en este tiempo a Jesucristo es vivir la vida del reino, es vivir bajo la ley de la gracia y es vivir en una profunda, sólida comunión con el Espíritu Santo, que en este símil es la savia de Jesucristo. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y hay quienes se empeñan en hacer cosas para Dios usando la fuerza de la religión. Incluso hay algunos que piensan que la religión verdadera es una presunta religión evangélica. Nada de eso. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Jesucristo le dijo a los discípulos en determinado momento, Él les dijo, yo me tengo que marchar, pero no voy a dejar huérfanos. Voy a dejar con vosotros a uno como yo, al Paracleto en griego, uno que es exactamente como yo, uno que es de mi misma esencia, el Paracleto, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos después de haber resucitado. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 1. Necesitamos tener comunión con Dios, el Espíritu Santo. Fuera de la comunión con el Espíritu Santo no vamos a dar ningún fruto, porque separados de Cristo y lo que nos une a Cristo es el Espíritu Santo. Pero número 2, escúchame bien, no solo necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, por cuanto, como dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Además de a la persona del Espíritu Santo morando en nosotros, también necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es el poder? El poder es tener la capacidad o la facultad de hacer determinadas cosas. El poder es estar una persona en condiciones de hacer determinadas cosas por no haber nada que se lo impida. Poder es la capacidad efectiva de acción, de ponernos en marcha, de ponernos manos a la obra para hacer la voluntad y la obra de Dios. Y poder también es la capacidad y la habilidad que Dios da para ejecutar sus obras. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los cristianos, la Iglesia de Jesucristo, tiene el privilegio de contar con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para en último término que esa obra le glorifique a Él, por medio de Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, mi amigo, vivir la vida del reino, vivir conforme la gracia es que actuemos según la potencia o el poder del Espíritu en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nuestra primera intención, nuestra prioridad diaria, como dice Mateo 6:33, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios vamos a encontrar, número 1, comunión con el Espíritu Santo, número 2, el trono de Jesucristo, el trono del Rey, el trono de la gracia, al cual nos podemos acercar confiadamente para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No se puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, mi hermano, mi amigo. No se puede. Olvídate de la religión. Tenemos que despertar a este tiempo en el cual Dios está diciéndole a la iglesia y le está diciéndole, cristianos, acercaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escúchame bien, sería tanto como decir, acercaos al reino y escapad de esa religión terrenal, ritual, rutinaria que estáis viviendo, esa religión eclesiástica, esa religión activista, esa religión constructiva, esa religión que solo establece estructuras terrenales para ser sostenida. Jeremías 32:17 dice la palabra del Señor: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Mis hermanos, ya Jesucristo lo dijo, mayores obras que yo vais a hacer vosotros, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin tener comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder actuar. Ya tenemos, mi hermano, mi amigo, que dejar atrás las viejas estructuras eclesiásticas que nos encajonan, que nos encierran, que dirigen a las ovejas poniéndoles una correa y que funcionan bajo la sutil coacción y la amenaza de la pérdida de la salvación, del Armagedón, del fin del mundo y de tantas y tantas y tantas y tantas cosas que coartan la libertad de los cristianos. A libertad hemos sido llamados, mi hermano, y solo se puede vivir una vida cristiana plenamente libre cuando vivimos la vida del reino, en comunión con el Espíritu Santo, buscando el reino de Dios y su justicia, acercándonos con confianza al trono de la gracia, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es un mensaje para despertar. Sacudámonos las viejas estructuras eclesiásticas. Ya no funcionan, ya no valen. La iglesia evangélica, la religión evangélica se está convirtiendo en una iglesia católica 2.0, que tiene sus propios obispos, sus propios líderes venerados e idolatrados, sus propios papas en determinados ámbitos y áreas y territorios. Es el tiempo de despertar. Estamos en un tiempo de transición. Quiero decirte algo. La Semana Santa que estamos viviendo, o dicho en hebreo, la Pascua, el Pesaj, no es sino un tiempo que simboliza una transición y un cambio de ciclo. Qué bueno sería que tú y yo aprovechemos estos días para profundizar en este tiempo de transición y en este tiempo de cambio de ciclo. Y que dejemos lo viejo, lo antiguo. Isaías 42:9 y Isaías 43:18 y 19 ya nos profetizaban para este año
cosas nuevas vienen. Porque lo viejo ya está agotado. Lo viejo ya está agotado. El modelo de iglesia tradicional está agotado, pero está agotado porque ha entrado en un proceso de institucionalización. La iglesia se ha convertido en una institución que en muchos casos es más importante que el propio Dios. Y ya tenemos que despertar. La iglesia se tiene que desapegar de la tierra, se tiene que despegar de la tierra, mis hermanos, y volver a vivir la vida del reino y de la gracia. ¿Para qué? Por ejemplo, mira, en Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hará aptos, atención, os hará aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso, atención, poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, atención, según el poder que actúa en nosotros. No podemos ser cristianos que caminemos sin poder, que emprendamos sin poder, que prediquemos sin poder, que hagamos actividades eclesiásticas sin el poder de Dios. No valen para nada. Yo sé que es cómodo una religión apegada a la tierra, que no nos saca de nuestra zona, como se dice ahora, de confort, de comodidad, y que sometiéndonos a unos rituales rutinarios los sobrellevamos. No, tenemos que vivir la vida del poder. Hay que despertar, mis hermanos. ¿Y para qué nos daría Dios poder? Para que estemos despiertos. Para que estemos despiertos, mi hermano, tú que me estás escuchando, mi hermana, pastor, miembro, diácono, lo que quiera que seas. Hay que despertar, hay que volver a la realidad del reino que ha quedado arrinconado. Hay que volver a la realidad de la gracia que fue predicada. ¿Y para qué nos dieron poder? Dice: me seréis testigos. ¿Cómo seremos testigos sin poder? Sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo seremos testigos sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo ministraremos las palabras del Padre Celestial para que los inconversos vengan y se conviertan y sean salvos? Para poder orar por los enfermos y que sean sanos. Para poder orar por los endemoniados y que sean libres. Cristo vino a predicar el año agradable del Señor, libertad a los cautivos, buenas noticias a los pobres, vista a los ciegos. Y esa es la encomienda para la iglesia: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. No tenemos otra cosa que hacer. Tanto activismo, mucho activismo, tanto activismo. Las iglesias no hacen más que preparar programas para sostener la vida. No, la vida no está en los programas, la vida no está en la religión, la vida no está en las actividades. La vida está en Jesucristo. Y separados de Él nada podemos hacer. Y para estar pegados a Él tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo? En comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Solo por medio de mí llegáis al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El poder es para hacer las obras de Jesús, no nuestras propias obras. La iglesia está llena de actividades y de conceptos que han penetrado en la iglesia del mundo, que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, con la gracia, ni tienen nada que ver con la voluntad y con las obras de Jesús. Estoy cansado de ver cómo iglesias organizan talleres y retiros de sanidad interior. Pero ¿cómo de sanidad interior? Que el Evangelio no vino a sanarnos. El Evangelio lo que te dice es: toma tu cruz, muérete y tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, mi hermano. Los enfermos no pueden nacer de nuevo. Solo pueden nacer de nuevo los muertos. Taller de sanidad interior.
y nos llevan a un retiro y nos cobran 200, 300 euros y oran y nos ponen la mano en la cabeza y nos sugestionan para que lloremos. Y el domingo a la tarde te vuelves a tu casa y cuando llegas a tu casa sigues con tu mismo mal interior, porque es que tú no necesitas sanar tu mal interior. Tú necesitas morir. Por eso el Señor te dio una cruz. Él dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero las iglesias no hacemos más que organizar talleres de sanidad interior, talleres de reconciliación de no sé qué cosas. Bueno, y eso por no hablar del empoderamiento. Empodérate, empodérate. Eso es un concepto que ha venido del feminismo radical y zafio. Y ha penetrado en la iglesia. Y ya estoy escuchando a pastoras, a líderes. Empodérate, empodérate. ¿Cómo que empodérate? Al contrario, 2 Corintios 12:9. El Señor dice, Pablo, en tu debilidad yo voy a mostrar mi fortaleza. Y así dijo Pablo. Entonces dijo Pablo, entonces Señor, ya no me quite el aguijón que te pedí que me quitara. Voy a convivir con mi aguijón, pero con tus fuerzas tú te haces cargo de mi aguijón. No, pero empodérate, y de los púlpitos, y seminarios de empoderamiento, y tantas actividades y tantas cosas. Esos son solo unos ejemplos. Hechos 10:38 dice, como Dios venció con el Espíritu Santo y con poder. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es, mi hermano, la función de la iglesia. Lo que hacía Cristo es lo que hace la iglesia. En Mateo 28:18 dice Jesús, cuando ya había resucitado, le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada. Ahí es cuando fue declarado Señor. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, toda autoridad, o toda potestas, o todo poder me ha sido dado. Pero es que esa autoridad de Cristo, Él se la ha dado a la iglesia. Por eso dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñarle todas las cosas que yo os he enseñado. Esa es la función de la iglesia. Entonces, mi hermano y mi amigo, esa es la palabra. Cuando dice toda autoridad me ha sido dada, él utiliza ahí en el griego una palabra que es la palabra exousia. Exousia, que significa el poder que viene de fuera. O sea, Cristo dice, el Padre de su poder que viene de él, viene de fuera, me ha dado ese poder, esa autoridad. Y ahora yo, exousia, se lo doy también a la iglesia. Y para caminar en ese poder necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante de la Trinidad en este tiempo de la gracia hasta que Cristo venga. Y luego será igual de importante. Porque solo hay un Dios, tres personas, una sola esencia divina, eterna, inmutable. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, tenemos que establecer una relación con el Espíritu Santo. Una relación cercana, estrecha. Mira, el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo. Es la única persona que te tiene que acompañar todo el tiempo. Pero hay cosas que pueden afectar al Espíritu Santo, a nuestra relación con el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado de no afectar nuestra relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra nos enseña que al Espíritu Santo le podemos mentir. Pero si tú le mientes a un amigo, o a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu hermano, eso va a perjudicar la relación. Pues mucho más con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, en el pasaje de Ananías y Zafira, famoso que conocéis, dice que dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Dónde dice Pedro a quién le mintió Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo, lo cual es absurdo, porque mentirle a Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, que escudriña nuestros corazones, es absurdo. Pero aún así, llevados de la religión y de otros conceptos, nos permitimos el lujo de mentirle al Espíritu Santo. Qué tremendo, no le mientas al Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo es la única persona en el universo
delante de la cual tú puedes ir y decir, bueno, tú ya sabes lo que hice, ya sabes que pequé. Señor Jesús, te pido perdón. Espíritu Santo, te pido perdón. Padre, te pido perdón, he pecado. Jesucristo, lávame con tu sangre. Espíritu Santo, vuelve a ungirme. Padre, vuelve a rodearme con tu amor. Otra cosa que puede afectar también nuestra relación con el Espíritu Santo es resistirle, no solo mentirle, sino resistirle. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, dice el apóstol Pablo, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mira, solo hay una forma de que tú y yo podamos ser santificados, y es sujetarnos al único que nos puede santificar, que es el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si nos resistimos al Espíritu Santo, además de afectar nuestra relación con Él, nuestro proceso de santificación se detiene hasta que volvemos en nosotros, pedimos perdón y nos reenganchamos al proceso. Entonces, mentirle al Espíritu Santo, resistirnos al Espíritu Santo, afecta nuestra relación con Él. Y si nuestra relación con Él se afecta, el poder para hacer las cosas o no está o disminuye o es muy flojo. Si negamos al Espíritu Santo para hacer las cosas por nuestro poder, es como el pámpano que quiere dar fruto por sí mismo, separado de la vid. No puede. Otra cosa que podemos hacer al Espíritu Santo y que afecta nuestra relación con Él es apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. No apagues al Espíritu. Nuestro pecado apaga el Espíritu, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar indiferentemente a Él, tratarlo con indiferencia, mejor dicho. Eso apaga al Espíritu Santo. No lo apagues, porque si apagas el Espíritu Santo, si pones distancia con Él, tu relación con Él se afecta. Entonces, Él mora en ti, por la gracia, claro que sí. Él se aparta un poco hasta que tú reacciones y vuelva, pero su poder no estará en ti. Y tú no solo necesitas el Espíritu Santo, necesitas el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que afecta nuestra relación con el Espíritu Santo es contristarlo. Contristarlo es entristecerlo en grado sumo. Entristecerlo en grado sumo, o sea, una tristeza profunda. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezca al Espíritu Santo. A veces lo hacemos deliberadamente, las menos. Casi siempre es por ignorancia, porque no nos damos cuenta. Pero si no nos damos cuenta, si vemos que nos falta como su presencia, como que hay frialdad, como que parece que no está, acércate a Él y di, Espíritu Santo, perdona si te entristecí en algo, no lo sé, quizá te entristecí con algo que dije, algo que hice, fui indiferente contigo, revélamelo y te pido perdón de antemano. Pero, como decía el rey David, que tu espíritu no se vaya de mí, porque si el Espíritu Santo se va de mí, ¿qué clase de cristiano y de vida cristiana soy yo? Vida cristiana hago. ¿Cómo ejecutaré las obras de Jesucristo sin poder? ¿Cómo glorificaré a Dios sin contar con la fuerza, el poder, la autoridad de Jesucristo y del Espíritu Santo? Y una última cosa que os quiero mencionar en relación a cómo podemos afectar nuestra relación con el Espíritu Santo, que es molestarlo. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Dios se le volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. No molestes al Espíritu Santo, no le lleves la contraria. Cuando Él te hable, sujétate, obedece. ¿Tú crees que Dios te va a dar alguna instrucción que te perjudique, aunque aparentemente pueda parecer molesta, ilógica, irracional o absurda? Dios no se equivoca, Dios sabe. Lo que Él te dice forma parte de un proceso completo. No lo molestes. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. De repente alguien me está viendo y dice: Pastor Paco Rubiales, yo no tengo el Espíritu Santo. Pídeselo al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a pedirlo juntos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Padre bueno y tú no me niegas nada que tiene que ver con tus obras, con tu voluntad. Tú no me niegas nada que tiene que ver con mi propósito, pero Señor, para yo cumplir mi propósito y dar fruto conforme antes de la fundación del mundo tú me preparaste y me encomendaste. Yo necesito el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la savia que me une a Jesús. Porque separado de Jesús, Padre, nada puedo hacer. Entonces, Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú me des tu Espíritu Santo. Que me conviertas en morada, en templo del Espíritu Santo. Para que Él haga y tenga que hacer lo que tenga que hacer con mi vida, quitar y poner, y sobre todo santificarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos y amigas, te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Gracias por estar ahí. Si quieres contactar conmigo, más 34 666 778634, más 34 666 778634. Ministerio Sembrando Luz, Gracia Explosiva 2025. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.